Hay algo que haces cada mañana, sin pensarlo, un gesto automático, casi invisible, pero ese pequeño detalle, que parece totalmente inofensivo, podría estar drenando tu energía desde el primer minuto del día. Y no tiene nada que ver con tu dieta ni con cuántas horas dormiste. Tiene que ver con una parte de tu cuerpo que llevas ignorando toda tu vida, el ombligo. Sí, ese punto que la medicina reduce a una simple cicatriz. En realidad es uno de los centros energéticos más olvidados que tienes. Un interruptor silencioso que influye en tu vitalidad, en tu claridad mental y en tu estabilidad emocional. Y cada mañana, sin darte cuenta, haces justo lo necesario para apagarlo. Durante siglos, culturas enteras lo sabían, no lo cuestionaban, lo protegían. En la India, en China, en Japón, trataban esta zona como un santuario. Los monjes tibetanos jamás meditaban sin cubrirla. Los samuráis, antes de entrar en combate, se aseguraban de envolverla. No era superstición, era comprensión profunda. Sabían que ahí había algo más, algo que hoy la ciencia apenas empieza a reconocer. Tu segundo cerebro, el punto donde nacen tus emociones, tu intuición y gran parte de tu energía. En este video vas a descubrir qué estás haciendo mal cada mañana, por qué ese error te desconecta de tu propio poder, y cómo puedes revertirlo en apenas 2 minutos con una técnica ancestral que puede cambiar cómo te sientes desde el primer día. Porque, seamos honestos, la mayoría de las mañanas no empiezan con conciencia, empiezan con prisa. Suena el despertador, miras el teléfono, notificaciones, café, y una mente que arranca en automático, pero sin presencia. Nos han hecho creer que la energía viene de fuera. Cafeína, duchas frías, frases motivacionales que repites sin sentir. Pero lo que casi nadie te dice es que esa forma de empezar el día desconecta el circuito más importante de tu cuerpo, tu centro. Mientras corres de un lado a otro, ese punto permanece expuesto, vulnerable, frío y en silencio. Empieza a drenar tu energía. No lo notas al instante, pero lo sientes. Ese cansancio raro que no se va, esa mente nublada, esa sensación de estar desconectado de ti mismo. No es que te falte energía, es que la estás perdiendo desde el núcleo, desde el centro que regula tu poder personal. Las culturas antiguas lo tenían claro. Al despertar, no se corría. Se protegía el centro. Los samuráis ajustaban una faja en el abdomen antes de cualquier acción importante. Los monjes tibetanos no comenzaban su práctica sin cubrir esa zona, porque entendían algo que hoy parece olvidado. El ombligo no es solo una marca, es una puerta por donde la energía entra y sale, y cuando la dejas abierta cada mañana, sin intención, sin conciencia, es como dormir con una ventana abierta en pleno invierno. Tu energía se escapa y tu cuerpo intenta compensarlo. Tensión en el abdomen, mente acelerada, necesidad constante de estímulos. Por eso tanta gente depende del café o del estrés, para sentirse viva, no porque lo necesiten, sino porque su fuente natural está apagada. Y aquí viene lo interesante. La ciencia moderna empieza a acercarse a esta idea. A esta zona la llaman el segundo cerebro. Un sistema con más de 100 millones de neuronas que se comunican directamente con tu corazón y con tu mente. Cuando ese centro se desajusta, todo se desordena. El sistema nervioso se altera, la digestión se bloquea, las emociones se vuelven inestables. Por eso, ese error que repites cada mañana, levantarte sin reconectar con tu centro, te aleja de tu propia energía, te obliga a depender de lo externo para sentirte vivo, cuando la fuente siempre ha estado ahí, justo debajo de tu ombligo, esperando. Y lo mejor de todo es que no necesitas años de práctica para cambiarlo, ni rituales complicados. Solo necesitas recordar algo que antes era básico. Antes de salir al mundo, enciende tu fuego interno. Porque cuando este centro está activo y protegido, tu cuerpo deja de sabotear tu mente, y tu mente deja de luchar contra tu cuerpo. En los próximos minutos vas a descubrir cómo hacerlo paso a paso.
Una técnica simple, directa, física y espiritual al mismo tiempo, para que dejes de empezar el día apagado y empieces por fin desde dentro, mucho antes de los relojes, las redes sociales o los diagnósticos médicos. Las civilizaciones antiguas ya entendían algo que hoy apenas estamos redescubriendo, que en el centro del cuerpo existe una puerta energética capaz de sostener tu equilibrio, tu conciencia y tu vida. Y esa puerta es el ombligo. En la India lo llamaron Manipura, el tercer chakra, el fuego interno, el lugar donde vive tu voluntad, tu autoestima, tu fuerza vital. Los sabios védicos lo decían claro: cuando Manipura se apaga, el alma pierde dirección y el cuerpo empieza a buscar fuera lo que ha perdido dentro. Por eso, en el yoga y en la meditación, todo comienza ahí. 3 dedos por debajo del ombligo, justo donde late esa chispa que casi nadie siente, pero todos necesitamos. En la antigua China, los maestros taoístas hablaban del Dantian inferior, un centro invisible, pero poderoso, un caldero donde se almacena la esencia de la vida. Lo imaginaban como un sol interno, uno que había que cuidar del frío, del miedo y de ese exceso de pensamientos que no paran nunca. Porque entendían algo muy simple: si el abdomen se enfría, tu energía se apaga. Para ellos, mantener el calor en esa zona no era un detalle, era mantener viva el alma. Y cuando un discípulo perdía el rumbo, el maestro no le soltaba discursos complicados ni frases profundas de Instagram. Le decía algo mucho más directo: respira en tu vientre, vuelve a tu centro. En Japón, los samuráis llamaban a ese punto hara. Ahí vivía su estabilidad emocional y su poder en combate. Antes de cualquier enfrentamiento, ajustaban el fundoshi alrededor del abdomen. No era solo protección física, era una forma de sellar su energía, de evitar que el miedo les rompiera por dentro. Porque para ellos, perder el centro era perderlo todo. En Mesoamérica, mayas y toltecas enseñaban que el ombligo era el eje del nahual, el punto donde el cuerpo y el espíritu se conectan. Lo cubrían con telas, símbolos, incluso cenizas sagradas durante rituales. Sabían que por ahí fluía algo invisible, pero real, algo que unía al ser humano con el cosmos. Y si te vas aún más atrás, en el antiguo Egipto, el dios Ra, el sol, era representado con un círculo dorado en el abdomen, no en la cabeza, no en el pecho, en el centro. Simbolizaba ese fuego divino que nace desde dentro. Y aquí viene lo que realmente impacta. Estas culturas no se conocían entre sí, no compartían idioma, ni mapas, ni teorías. Y aún así, todas coincidían en lo mismo. El ombligo no es una cicatriz, es una puerta, un punto de conexión entre lo visible y lo invisible, entre tu cuerpo y tu conciencia. Pero llegó la modernidad y lo olvidamos. Empezamos a tratar el cuerpo como una máquina, a medirlo todo, a explicarlo todo y a desconectarnos de lo más básico. Tapamos esa sabiduría con ropa, pantallas y ruido constante, y sin darnos cuenta, dejamos de escuchar nuestro propio centro. Pero el cuerpo no olvida. Cada vez que sientes ansiedad, vacío, o esa sensación rara de no estar del todo presente, tu abdomen te está hablando. Tensión, frío, presión o un nudo que no sabes explicar. No es casualidad, es tu energía intentando recordarte algo que antes era obvio, que todo empieza en el centro, que la vida se sostiene ahí. Y lo más curioso es que ahora, siglos después, la ciencia empieza a acercarse a esa misma idea. Lo que antes se llamaba energía, hoy tiene otro nombre, el segundo cerebro, y lo que viene ahora, probablemente, te va a romper un poco los esquemas. Porque ese conocimiento ancestral y la neurociencia moderna están diciendo exactamente lo mismo, solo que con palabras diferentes. Durante siglos se habló de un fuego interno bajo el ombligo, algo que había que cuidar sí o sí. Hoy sabemos que en esa zona existe el sistema nervioso entérico,
un entramado brutal de más de 100 millones de neuronas repartidas por todo el intestino, más que en toda la médula espinal. Por eso lo llaman el segundo cerebro. No piensa como tu mente racional, pero procesa constantemente información emocional y energética. Ese presentimiento que sientes, ese nudo en el estómago cuando algo no encaja, o esas mariposas cuando intuyes algo importante. No te lo estás inventando, tu cuerpo te está hablando. Ese centro funciona como un radar. Detecta lo que sientes tú y lo que ocurre a tu alrededor, incluso antes de que tu mente lo entienda. Y aquí es donde todo encaja. Ese punto físico coincide exactamente con lo que las tradiciones llamaban Manipura, o el Dantian inferior. Para los antiguos, era el lugar donde se almacena el ki, la energía vital. Para la ciencia moderna, es el eje que regula la conexión entre tu sistema nervioso central y el autónomo, dos caminos distintos, llegando a la misma verdad. Es cuando este centro se bloquea, por estrés, miedo o simplemente desconexión, todo empieza a fallar. La comunicación entre mente y cuerpo se distorsiona. Respiras peor, digieres peor, piensas peor. Lo que antes fluía, ahora pesa, y por eso, cuando estás ansioso o confundido, lo primero que se tensa es el abdomen. No es casualidad. Tu segundo cerebro está intentando protegerte, enviándote señales que, siendo sinceros, llevas años ignorando. La ciencia lo llama comunicación bidireccional entre el cerebro y el abdomen. Tu cuerpo lo llama supervivencia. La espiritualidad lo llama alineación entre cuerpo y espíritu. La ciencia le pone otros nombres, pero el mensaje es el mismo. Tu abdomen no es un detalle menor, es el núcleo desde donde nace tu energía vital. Y aquí viene una verdad incómoda que casi nadie te dice. Cada vez que lo descuidas, cada vez que lo dejas expuesto, empiezas a perder energía sin darte cuenta. No es algo dramático, es peor, es silencioso, una fuga constante que va apagando tu luz poco a poco. Ahora vas a entender cómo ocurre y, más importante, cómo reconocer las señales antes de que te pase factura. Imagina tu cuerpo como un recipiente lleno de luz. Cada pensamiento, cada emoción, cada respiración, suma o resta. Pero hay un punto clave, tu ombligo, por donde esa luz puede escaparse sin que lo notes. Cuando te levantas con el abdomen expuesto, tenso o frío, ese portal queda abierto, y entonces pasa algo curioso. No solo sale energía, también entra estrés del entorno, emociones ajenas, cargas que ni siquiera son tuyas. Todo circula sin filtro. Y al principio no te das cuenta, pero con el tiempo aparece. Cansancio sin explicación, mente dispersa, esa sensación rara de vacío interno. No es falta de energía, es que la estás perdiendo constantemente. Tu centro de poder, el chakra del ombligo, está desprotegido. Y tu cuerpo, como puede, intenta compensarlo. Tensa el abdomen, activa el plexo solar, se pone en modo defensa. ¿El problema? Esa tensión sostenida agota tu sistema nervioso y te apaga desde dentro. Las culturas antiguas ya lo habían visto venir. Por eso los samuráis protegían el vientre, los monjes tibetanos lo cubrían antes de meditar. En la India aplicaban aceites en esa zona. No era misticismo barato, era observación pura. Sabían que si el centro se enfría, todo se desordena y la ciencia, otra vez, empieza a coincidir. El sistema nervioso entérico, tu segundo cerebro, reacciona al estrés como si estuviera bajo amenaza real. Y cuando eso pasa, consume una cantidad brutal de energía. Por eso puedes levantarte, revisar el móvil, entrar en ese bucle de prisas, ruido mental, y sentirte agotado sin haber hecho prácticamente nada. Estás procesando más de lo que crees, y muchas veces cosas que ni siquiera te pertenecen. Las señales están ahí, claras. Te despiertas cansado aunque hayas dormido bien. Sientes hinchazón, digestión lenta, pesadez interna, notas frío o vacío en el abdomen, irritabilidad, insomnio
o incluso una empatía desbordada que te deja sin energía. El problema no es sentir, el problema es no tener límites, porque el ombligo es una puerta. Si está completamente abierta, todo entra. Y si la cierras a la fuerza, nada fluye. El equilibrio está en protegerla, sin bloquearla, como un fuego en un altar, contenido, pero vivo. Y aquí viene la parte que cambia todo. Cada mañana, antes de salir al mundo, hazte una pregunta sencilla, pero brutalmente honesta. ¿Mi centro está protegido o expuesto? ¿Estoy generando energía o dejándola escapar? Porque esta fuga invisible, repetida todos los días, es la razón silenciosa por la que te sientes sin vitalidad y no sabes por qué. Y lo mejor es que puedes revertirlo, no en meses, no en semanas, en 2 minutos, con una práctica tan simple que cuesta creer que funcione. Pero funciona, porque no se trata de complejidad, se trata de presencia. Solo 2 minutos bien hechos pueden reactivar tu centro o sellar tu energía y devolverte esa sensación de control interno. Aquí tienes cómo hacerlo. Primer paso, respiración dirigida. Nada más despertar, siéntate o quédate acostado. Una mano en el pecho, la otra en el ombligo. Inhala lento, profundo, llevando el aire hacia abajo, hacia la mano que tienes en el abdomen. El pecho apenas se mueve. ¿El abdomen? ¿Sí? Eso es respirar de verdad. Esa respiración activa el sistema parasimpático, el que te calma, te repara y estabiliza tu energía. Hazlo 2 o 3 minutos, no más. Vas a notar cómo la mente baja el volumen y el cuerpo empieza a calentarse desde dentro. Segundo paso, protección física. Después de respirar, cubre tu ombligo de forma consciente. No necesitas nada raro, un trozo de tela, un apósito o simplemente tu ropa, pero con intención. Ese contacto le manda una señal directa a tu cerebro. Vuelve al centro. Activa terminaciones nerviosas, refuerza tu foco. Y durante el día, sobre todo en ambientes cargados o con mucha gente, marca una diferencia brutal en cómo te sientes. Tercer paso, masaje sellador. Una gota de aceite, coco, sésamo, incluso oliva. Movimientos suaves alrededor del ombligo, en círculos, en sentido horario. No es estética, es activación. Ese movimiento genera calor, despierta el plexo solar. Y al final, una ligera presión en el centro, como si cerraras el sistema, como si dijeras, esto se queda aquí. Cuarto paso, intención mental. Mientras haces todo esto, repite en silencio una frase. Simple, directa. Mi energía me pertenece, nada externo puede sacarme de mi centro. Pero no lo digas como un loro, siéntelo. Porque en ese momento estás marcando territorio interno. Estás recordándole a tu cuerpo quién manda. Haz este protocolo cada mañana, antes del teléfono, antes del ruido, antes del mundo, y vas a empezar a notar algo que no se puede fingir. Tu energía deja de escaparse y empieza, por fin, a quedarse contigo. En cuestión de días empiezas a notarlo. Duermes mejor, piensas más claro, tus emociones dejan de ser una montaña rusa, y no porque el mundo haya cambiado, sino porque recuperaste el control de tu propia energía, porque aquí hay algo clave. El poder no desaparece, se dispersa. Y cada respiración consciente, cada pequeño gesto con intención, es como recoger esas piezas que ibas perdiendo sin darte cuenta. Cuando integras este protocolo en tu mañana, algo cambia. No es espectacular al principio, es sutil, pero es profundo. Empieza como una rutina más, y en pocos días tu cuerpo responde. Respiras distinto. Tu mente deja de ir a 1000 por hora, ese ruido interno constante baja. Y lo que antes era caos empieza a ordenarse. La energía que antes se escapaba sin dirección, ahora fluye con sentido. Te levantas con más vitalidad, sin depender tanto del café ni de estímulos externos para arrancar. Tu cuerpo vuelve a hacer lo que sabe hacer, autorregularse. La fatiga se convierte en presencia, la ansiedad en calma. Y cuando pasan unas semanas ya no es sutil, es evidente. Duermes profundo, te despiertas ligero, sin esa niebla mental que antes parecía normal.
Tu digestión mejora, tu piel cambia, tu estado emocional se estabiliza. No es magia, es energía bien gestionada. Pero hay algo aún más interesante. Empiezas a sentir, de verdad. Notas cuando un lugar te drena y cuando te expande, cuando una persona te suma y cuando te vacía. Ya no absorbes todo como antes. Empiezas a filtrar, a elegir, a protegerte sin esfuerzo. Eso es señal de que tu centro está activo otra vez. Algunas personas lo describen como un magnetismo tranquilo. No tienes que hacer nada especial, simplemente estás en equilibrio. Y ese equilibrio deja de ser algo que persigues y se convierte en tu estado natural. Tu mente deja de mendigar validación afuera, porque dentro hay una estabilidad que sostiene todo. Y lo curioso es que eso se nota en cómo hablas, en cómo miras, en cómo entras a un lugar. Hay más calma, más presencia, más claridad, y no depende de creer o no creer. Esto funciona porque estás trabajando con tu biología. Estás reeducando tu sistema nervioso, respiras y activas el nervio vago, estimulas el abdomen y despiertas terminaciones nerviosas. Enfocas tu mente y reorganizas tu energía. No es una cosa o la otra, es todo funcionando en conjunto. Con el tiempo, la mañana deja de ser un arranque automático y se convierte en un momento de reconexión. Ya no sales al mundo desde la prisa o la carencia. Sales desde dentro. Tu energía deja de reaccionar y empieza a irradiar. Y ese cambio, aunque parezca pequeño, lo transforma todo. Tu estado de ánimo, tus relaciones, tu capacidad de crear. Porque cuando estás centrado, la vida empieza a alinearse contigo. Tu entorno responde distinto, las cosas fluyen, las coincidencias dejan de parecer casualidad. Sin embargo, si has llegado hasta aquí, hay algo que necesitas aceptar. Aunque duela, ya no puedes hacerte el loco contigo mismo, porque en el fondo lo sabes. Llevas tiempo sintiendo que algo no encaja, que estás cansado de ir en automático, de perderte, de no reconocerte del todo. Y aún así, aquí sigues, escuchando, sintiendo, aguantando la incomodidad. Eso no lo hace cualquiera. Así que quiero que hagas algo valiente. Escribe en los comentarios: hoy dejo de abandonarme. No es una frase bonita, es una promesa contigo, de esas que, si la rompes otra vez, ya no podrás fingir que no lo sabías. Esa es la señal. Tu fuego interno está encendido. Y esto no es el final, es el inicio de otra forma de vivir. Porque esta práctica no solo cambia tu energía, cambia cómo ves todo, abre una puerta más profunda hacia tu conciencia, hacia tu propósito. O tu ombligo fue tu primer vínculo con la vida. Antes de respirar por tu cuenta, ese punto te conectaba al universo a través de tu madre. Por ahí llegaba todo: alimento, calor, seguridad. Y aunque el cordón se cortó, la conexión no desapareció. Sigue ahí, esperando que la recuerdes. Cada vez que pones las manos sobre tu abdomen, cada respiración consciente, cada gesto de cuidado, le estás diciendo a tu cuerpo: estoy aquí. Es el alma volviendo a su casa, porque cuando cuidas tu centro, todo responde. El verdadero error no es físico, es olvidar ese vínculo, olvidar que tu cuerpo no solo necesita comida, necesita atención, silencio, presencia. Vivimos buscando soluciones fuera, sin darnos cuenta de que la fuente está dentro. Siempre ha estado ahí. Cuando vuelves a tu centro, todo cambia. La energía deja de escaparse, la mente se calma, las emociones se ordenan y la intuición se enciende. Empiezas a decidir desde claridad, no desde miedo. Empiezas a notar que eso que buscabas fuera ya estaba dentro. Y aquí viene lo más potente de todo: tu energía te sigue. Si la alimentas con preocupación, se apaga. Si la diriges con intención, crece. No necesitas creer en nada raro, solo necesitas estar presente. 2 minutos, nada más. Mañana, cuando abras los ojos, no corras. No mires el teléfono. Haz una pausa. Pon la mano en tu abdomen. Respira. Siente. Ese gesto tan simple puede cambiar completamente tu día.
la diferencia entre seguir en automático o empezar con propósito. Porque el secreto no está en una técnica mágica. Está en recordar algo básico. Tu cuerpo es el lugar donde vive tu energía. Si lo cuidas, te guía. Si lo escuchas, te devuelve a tu centro. Este es el momento. No sigas funcionando a medio gas cuando tienes todo ahí dentro. Empieza hoy. 2 minutos, una respiración, una intención y observa cómo poco a poco todo empieza a cambiar.